Toro, muy buenas, ¿qué tal, Juanjo? Hola, muy buenas noches, muy bien. Buenas noches. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? De si es una granja. ¿Es la Tierra una granja? Bueno, mira... una granja de otros, claro. Comentábamos un poco... ¿De otros mundos o de lo que sea? Cuando estábamos en el boletín estábamos comentando... lo que estaba contando también muy bien Fernando sobre la Stasi, porque realmente hasta cierto punto la RDA, la República Democrática, muy entre comillas, alemana, era una granja humana, era una granja que estaba siendo observada, que estaba siendo intervenida por una parte de la sociedad. Y comentábamos que había una práctica muy peculiar, dentro de las que ha estado comentando Fernando, había una técnica que denominaban biodegradación, que consistía en algo parecido a lo que ha estado diciendo con el grupo musical, que era acabar con la vida de la persona desde el punto de vista público, es decir, difundiendo rumores o acabando por eso dejándola sin trabajo, como ha estado comentando aquí con este grupo musical, pero también buscaban destrozar la vida interior de la persona, la psicología de la persona. Y eso lo hacían... ¿Y eso no existe en España, por ejemplo? Hombre, en Francia, en Estados Unidos. Espera, te va a relatar cómo es. Vas a ver cómo me parse que no, por lo menos que se sepa, pero espera. El procedimiento evidentemente no es el mismo. Destruir la vida profesional y personal de alguien también existe en Occidente. Pero eso se hace sin necesidad de que sea. La cuestión es que lo hace un gobierno que se supone que te tiene que representar. O sea, exacto, eso es otra cosa. Y luego que tengas tú también canales para poderlo denunciar y para poder, de alguna manera, contrarrestar esa acción, ¿no? Que se supone que las democracias modernas lo tienen que habilitar. Luego estará que funcione mejor o peor. Pero lo que te comento aquí es que el sistema de biodegradación, sobre todo la psicológica, lo que hacían era que una persona, cuando ya había sido marcada como objetivo por la Stasi para biodegradarle, lo que hacían, que suena además como muy ecológico, pero no tiene nada que ver... Lo que hacían era que esta persona, a lo mejor cuando llegaba a su casa, se encontraba con que estaban algunas cosas cambiadas de sitio y no recordaba haberlo hecho ella. Se encontraba con que a lo mejor no tenía café cuando se ha ido y de pronto aparecía café, o viceversa. Le cambiaban determinadas cosas de sitio. Incluso, en algunos casos, llegaba a recibir cartas de personas difuntas, de seres queridos difuntos, y la Stasi había imitado la letra de esas personas desaparecidas. Todo para confundirla, para perturbarla y para volverla loca. Y le cambiaban los muebles, decías, o le tapizaban también los muebles. O sea, es como provocarle un poltergeist, pero el duende era la Stasi. Es parecido a la teoría que hay de la granja humana cósmica, donde nosotros seríamos ese laboratorio donde vienen de vez en cuando, experimentan con nosotros, nos alteran, nos confunden, nos distraen con determinadas cosas, al mismo tiempo que nos estudian y que nos controlan y se aprovechan de ellos. Esa sería un poco la teoría de la granja humana, o también lo llaman zoocósmico, ¿no? Al fin y al cabo seríamos cobayas humanas al servicio de entidades extraterrestres. ¿Desde hace cuándo que existe esa teoría, esa hipótesis? Pues bueno, es difícil un poco saberla, pero uno de los que mejor la articula, es curioso porque pensamos que esto estaría asociado al fenómeno ovni-moderno, que como bien sabemos, pues pero nace... existe de antes, ¿no? En 1947, es cuando se supone que es cuando ya alcanza una notoriedad universal. Pero hay algún antecedente, por ejemplo, uno que es muy conocido, es el famoso libro de los condenados de Charles Fort, que es el que va a dar el término de forteano, que es una palabra que se creó para hablar de todas estas cosas, de todos estos fenómenos extraños. De rarezas. Rarezas de cualquier tipo que en principio no tienen por qué denotar que hay una inteligencia o una intencionalidad detrás, pero que él sí que la encontró, o por lo menos él especuló sobre ella. O sea, él hizo en este famoso libro de los condenados, él lo que hizo fue una enumeración muy documentada, porque siempre lo que hacía era extraer noticias, sobre todo de prensa de la época. Y él lo que ahí hacía era, pues por ejemplo, lluvia de ranas, criaturas que han tenido un nacimiento con una serie de malformaciones muy extrañas, apariciones de cuando excavaban de objetos extrañísimos también, por ejemplo, incluso recuerdo algún caso que hablaba incluso como de máscaras de gas, pero en una serie de estratos de carbón que en principio estarían como petrificadas y no podrían estar ahí porque denotarían como una antigüedad, estaríamos hablando de millones de años. Es decir, todo este tipo de, como tú decías, de rarezas, de cuestiones muy extrañas, él en principio las fue enumerando y luego hizo una lectura. Hay un libro muy, muy interesante que es una especie de biografía de Charles Fort que se llama así, Charles Fort, el hombre que inventó lo sobrenatural. Ajá. Está escrito por Steve Meyer, y él en este libro aparece la correspondencia personal de Charles Fort. Y ahí el autor Steve Meyer llega a decir, basándose en esta correspondencia, que Fort llegó a creer claramente con que alguien nos estaba controlando. Que esto que estamos hablando, que él iba enumerando ahí como rarezas, realmente eran como fallos del sistema. Nosotros estábamos al servicio de algo,
el sistema de vez en cuando fallaba, y esto es algo que luego han copiado en la película Matrix. Claro, claro. Es un poco lo mismo. Y dejaba sus y se pruebas, dejaba su huella. Exactamente. Entonces, esto que nosotros veíamos como cuestiones muy estrambóticas, finalmente eran que les estaba fallando. Había cosas que sí que eran intervenciones. Él llega a hablar de naves espaciales, sobre todo cuando describe en el libro de los condenados algunas luces, y decimos que estamos en el año 1919 todavía. Es cierto que entonces existía también cierta tendencia ya a hablar de los marcianos, porque era cuando se produce todo el tema también, recordáis, de los canales de Marte, que algunos astrónomos defendieron que había una serie de canales y por tanto que había una civilización en Marte. Y esto fue discutido académicamente, o sea que había posturas encontradas al respecto, pero había también astrónomos de primera que más o menos lo daban como cierto y avalaban esas observaciones astronómicas. Y entonces es muy interesante porque él dice literalmente, y esto aparece en el libro de los condenados, dice Charles Fort: pienso que pertenecemos a algo, que antiguamente la Tierra era una especie de tierra sin hombres que otros mundos han explorado, colonizado y disputado entre ellos. O sea que luego llega a decir: si otros mundos han tenido relaciones con la Tierra, eran tentativas de positivación. Querían extender sus fronteras mediante colonias, convertir o asimilar a los nativos del planeta. Somos las colonias de estos mundos matriz. O sea, laboratorio total. Más claro no se puede decir. Esto en el libro de los condenados. Como digo, luego el desarrollo en otras obras desarrolló esta idea y ya dio esa segunda lectura de que realmente eran fallos, o sea, había cosas intencionadas, de intervención clara para controlarnos, para obtener algo de nosotros, pero luego lo otro eran esos errores que luego en la película Matrix son como fallos en el código, no en el programa. El fenómeno OVNI lo que hizo en cierto modo fue dar un argumento a quienes creían eso, sobre todo cuando apareció la teoría de los ovnis agresivos. Claro, exactamente. Luego la cuestión va evolucionando a partir de 1947, empieza a surgir. Hay como, yo creo, a mí me gustaría siempre un poco, de una manera sencilla, explicar cuáles serían las tres patas del fenómeno OVNI moderno. Una sería, que es la que, bueno, pues hay un gran grupo de investigadores que está detrás de ella, que sería la ufología, digamos, empírica, que es lo que más o menos solemos hacer aquí, en La Rosa de los Vientos, que es analizar los fenómenos y ver qué puede haber detrás. Se puede ir desde que estamos hablando de la explicación psicosociológica, que no hay nada concreto, a decir que realmente es la prueba de un contacto con otra realidad. Pero todos los investigadores aquí todavía manejan una incógnita, no sabemos qué hay detrás. Pero luego surgieron otras dos patas al mismo tiempo. Una era el contactismo, que ha derivado en cultos que se denominan ufolatrías, o sea, contactismos, personas que se creen que reciben mensajes de extraterrestres y se crean en torno a esos mensajes unas corrientes de espiritualidad que también defienden como que estos ovnis, estos visitantes o estas entidades que no son humanas, traen un mensaje positivo para el ser humano. Sí, que es un poco como antiguamente los mensajes de religión, los mensajes de la Virgen María, una cosa de esas. Exactamente, porque realmente enlaza un poco con esa corriente, pero sobre todo enlaza con el espiritismo, realmente con el espiritismo de mediados del siglo XIX, principios del XX. De hecho, hay muchos espiritistas que eran mediums espiritistas que luego se pasaron al contactismo y dijeron que con quien estaban contactando realmente no eran con difuntos, sino con extraterrestres, cuando ya empieza el auge a partir de los años finales de los 40. Y entonces esto más o menos son mensajes positivos. Surgen movimientos como, bueno, conocéis muy bien la Rama, que hemos hablado. ¿Es el mismo fenómeno? Lo único que cambia es el interlocutor, claro, ¿no? Y la naturaleza del mensaje. El que DNI es positivo. del interlocutor. Cambia. Claro, pero el fenómeno es el mismo. Sí, la forma en la que se expresa es muy parecida. Ya digo que hay algunos casos. Yo, por ejemplo, sigo la biografía de un personaje que es muy interesante, se llama Agapito Millán Estefanía, que era un masón que se dedicó a la mediunidad en España, fue perseguido durante la Guerra Civil, marchó a Argentina y se convirtió en uno de los primeros contactados de Argentina. Y empezó haciendo sesiones de espiritismo y tal. O sea, que pasó de la teosofía y del espiritismo, se pasó justo al contactismo extraterrestre, ¿no? Y luego tenemos, pero ya digo, aquí hablamos de mensajes positivos, pero luego tenemos la otra parte. Y la otra parte son la experiencia negativa que tú decías. Es decir, la sensación de que los ovnis están aquí para dominarnos, para controlarnos. Y aquí es donde ya entramos con la cuestión de los ovnis estrellados, con la cuestión de la conspiración, que ya enlaza con las sociedades secretas. Y las abducciones. Con las abducciones también, que también se viven como una experiencia negativa, porque hay algunas abducciones que también te pueden transformar y puedes montar también una experiencia espiritual positiva. O sea, aquí también hay como las ECMs, ¿no? Sí. Que puede ocurrir las dos cosas. Pero es interesante porque hay toda esa corriente que luego se va a concretar en lo que denominamos ahora mismo la exopolítica. Y es donde ya pensamos que hay un pacto, donde ya hay muchos que creen que hay un pacto entre determinadas élites sociales, y es donde funciona la teoría de la conspiración, ¿no? Las élites sociales. Eso es dar un paso más.
Sí, pero es un paso, la evolución, un salto, es la evolución. o dar su tortazo directamente. Pero es lo que luego viene con los Majestic, con los documentos Sí. Majestic, pero ya estamos hablando de finales de los 80, que es cuando aparecen los documentos Majestic 12, ¿no? Claro. Donde se supone que hay un comité de Estados Unidos que ha pactado con los extraterrestres tecnología que dan los extraterrestres a cambio de ¿qué? Pues de seres humanos o de experimentar con nosotros, ¿no? Dicho muy en síntesis. Hay un libro en Estados Unidos que tiene mucha relevancia en esa creencia. No generó la hipótesis, pero el hecho de que las abducciones pudieran ser parte de ese experimento y que pudiera ser una muestra de esa granja humana, nos tomaban muestras de sangre, incluso tenían hijos, era el libro Intrusos. Y animales también. Claro, sí, y luego por eso digo que esos empiezan con esa línea que consideran que realmente, como tú señalas, las abducciones son algo negativo y efectivamente luego eso va a dar la justificación de por qué están aquí. Vienen a estudiarnos, somos realmente un zoo, vienen aquí a experimentar con nosotros. Es más, si luego esto lo unimos a lo que ha sido luego la teoría de los alienígenas ancestrales, se llega a pensar que somos criaturas hechas por extraterrestres, ¿no? Cuando se habla de modificación del ADN, de que han intervenido en la evolución y que prácticamente nos han creado a la medida de sus necesidades para convertirnos en siervos. Hay una noticia, ahora que has mencionado eso del zoo, una noticia que apareció en la prensa norteamericana que decían más de 100 elefantes o más de 10, yo qué sé. ¿Cuántos elefantes? Muchos. Elefantes secuestrados por ovnis en Lugo. Bueno, sí. Y eso formaba parte del llamado informe Matrix. Primero, se publicó esa noticia, pero es que en Lugo no hay zoológico. Pero esa noticia... Hombre, si se habían llevado todos los elefantes, ¿cómo va a haber? Y el zoológico éramos nosotros. Claro, pero esa noticia formaba parte del informe Matrix que tuvo una relevancia enorme en los años 80 en Estados Unidos, que era un informe que en realidad no era más que una recopilación de informaciones y de noticias de prensa. Es lo que tú dices, era un auténtico mamotreto de autoedición que lo publica una persona bajo seudónimo, aparece con diferentes nombres, como Vandemar, diferentes nombres, parece que detrás era un tal Grace el que estaba, que parece que también estaba vinculado, ahí se le vinculó con determinados servicios de inteligencia norteamericanos, y como tú dices, lo que hacía ese informe Matrix de 370 páginas, una cosa así, ¿no? Estamos hablando así mecanografiadas. Es una recopilación donde se hace un totum revolutum de todo lo que es estas teorías de la conspiración, porque ahí era capaz de relacionar los extraterrestres, los ovnis estrellados, los extraterrestres detenidos o cautivos en bases secretas con las Gestapo, con la mafia, con el Club Bilderberg. Todo estaba relacionado, todo formaba parte de esta gran conspiración. Se publica en el 89, creo recordar. Luego hay otras dos versiones posteriores, porque al final se compone de una trilogía. Y lo cierto es que tiene una gran difusión en esa época. Pero hay que tener en cuenta cuál es esa época. A mí me gusta destacarlo, porque es una época donde en Estados Unidos se había producido una gran desafección hacia el gobierno. El gobierno llevaba acumulando durante muchos años, pues estaba dando muestras evidentes de que no estaba siguiendo determinados principios democráticos, que estaba traicionando incluso al Parlamento, y entonces ahí están, y bueno, además hay películas recientes, los papeles del Pentágono, con todo lo que supuso la manipulación de la guerra de Vietnam, estaba la época del Iran Gate, estaba también el Watergate, por ejemplo. Para que nos hagamos una idea, fue los últimos años de Reagan y los años de Bush padre. Claro, y luego teníamos, también sale a la luz, pero bueno, desde los 70 sale también lo de Mecha Ultra, Sí, por eso digo, son los mismos personajes. Sale todo, es decir, hay toda una ristra de casos que están demostrando que el gobierno no es tan transparente como parece, incluso que está yendo en contra de la ciudadanía. Entonces, claro, en esas condiciones, en ese contexto de desconfianza, muchos ciudadanos decían, bueno, ¿y por qué no? A lo mejor también el gobierno encierra algún secreto que tiene que ver con lo extraterrestre, puesto que además son los la época del gran auge también del fenómeno ovni, ¿no? Entonces, claro, aprovechando todo esto, surge este informe y capta la atención de determinados grupos. También ahí está, por ejemplo, la figura de Bill Cooper, que es dentro de también un grupo hay una serie de grupos patrióticos, vamos a decir así, que se van hacia la ultraderecha y que tratan de defender un poco los valores de los padres fundadores de la Constitución, ¿no? Bill Cooper, fíjate, este personaje que has mencionado ahora, protagonizó muchos años después, décadas después, uno de esos tiroteos en Estados Unidos. Claro, dices lo de Waco, ¿no? Cuando dices es uno de los inspiradores que también está de los ideólogos, pero es que él mismo es curioso porque él tiene una evolución también muy rara. Él al principio en su obra
dice que hay un tipo de pacto entre extraterrestres y el gobierno y las élites norteamericanas, precisamente para subvertir el orden constitucional y tender a que vaya Estados Unidos hacia un totalitarismo de corte comunista. Y luego, porque seguimos también en la época todavía de la Guerra Fría, y entonces, luego en las últimas obras, lo que él dice es que él efectivamente estuvo inspirando determinados grupos paramilitares, pero lo que dice es que realmente incluso el fenómeno ovni había sido una invención de las élites humanas para engañar a la población. O sea que él al final, aparte un poco de la ecuación, elimina la incógnita ovni y dice que realmente no hay nada detrás de ella salvo un artificio hecho simplemente para desinformar y para manipular a la gente. Y en el año 90, en el número 1 de la revista Más Allá, llega un reportaje, un artículo que trae a España el informe Matrix. Claro, ahí es donde, bueno, vamos a decir así... Y tuvo una repercusión ese artículo inmensa. El principal heraldo de estas teorías sobre la idea de la granja humana en España pues es Salvador Freixedo. Claro. Es la persona que además recientemente nos ha dejado, ha fallecido ya muy mayor, y que él, desde mucho tiempo antes de esto, él como también tenía ese conocimiento, él era un jesuita, pero tenía una vocación y una presencia además cosmopolita. Él vivía a caballo entre España, pero también en Iberoamérica y en Estados Unidos, pues le hacía que él se estuviera muy al tanto de todas estas corrientes que estamos hablando de pensamiento, y es, yo creo, uno de los grandes inspiradores de la exopolítica internacional, pero también española. Y él acuñó este concepto de la granja humana, que tuvo muchísimo éxito, y eso que ya... Esa frase suya, ¿no?, que decía en Petit Comité, los extraterrestres nos chupan la sangre. Nos traquetean. Sí. Cuando decía lo de nos traquetean. Sí, es verdad, porque además era una persona muy vehemente y además muy culta. Entonces, claro, eso era como no te lo solías encontrar habitualmente dentro de otros divulgadores de la ufología. Y una persona que además tenía una formación universitaria, inmensa, un bagaje absolutamente políglota, y, como decimos, una persona, claro, que venía del mundo que había pasado de la fe más ferviente dentro de los jesuitas a un cierto materialismo. Claro, porque él decía como que le había costado muchísimo tiempo el llegar a esas conclusiones, y que era como que había hecho esa transición y que ya ha llegado a un punto, lo había visto tan claro que él tenía como una serie de pruebas que creía o pensaba que era lo que al final le hacía tener este pensamiento de la granja humana. Él llega un poco a ese concepto de la granja humana por dos cuestiones. Yo creo que llega por una especie como de crisis de fe, en la cual se empieza a dar cuenta de que hay una serie de injusticias en el mundo, muy graves. Bueno, él había escrito en los años 60 un libro que no tiene nada que ver con el fenómeno OVNI, eso apareció mucho después en su vida, que se llamaba y se titulaba 20 casos de injusticia, 40 casos de injusticia social. Tuvo una relevancia enorme, gigantesca, y fue de cárcel en cárcel en América. De hecho, cada gobierno lo metía en una cárcel por estar revelando que existía una connivencia entre el poder religioso y el poder político, y que las víctimas eran los ciudadanos. Es que por eso él es cierto que ya en esa época parece que se interesa por lo paranormal y por el fenómeno ovni, pero digamos que él se sigue dedicando a su vocación, a dar clase como jesuita, y lo que tú señalabas en Cuba, en la Cuba de Batista todavía, publica el libro de 40 casos de injusticia social, y Batista lo expulsa de la isla. Sí. Luego se tiene que ir a Puerto Rico. En Puerto Rico escribe Mi iglesia duerme, que también es otra crítica a la iglesia, aunque él sigue estando dentro de la iglesia y se reconoce dentro de la iglesia, por eso dice mi iglesia duerme, ¿no? Pero sigue pensando que hay algo que no encaja. Y luego finalmente en Venezuela, que es donde va a la cárcel, en el 70, publica Amor, Sexo, Noviazgo, Matrimonio, Hijos, 5 realidades en evolución, mitos religiosos... Ojo, el título, que era un cura. Pero su título, mitos religiosos en las relaciones humanas. Porque él incluso llega a propiciar determinados divorcios y perseguir determinados pedrastras en la época, denunciarlos, y entonces él se da cuenta que hay algo que no encaja, que no puede haber una iglesia que esté un poco en connivencia con todo este tipo de mitos, que luego él, por el conocimiento que tenía de la Biblia y de las religiones comparadas, se da cuenta de que tampoco encaja los dioses que aparecen ahí en los textos sagrados, no le convencen. Dice, Dios no puede ser así, no puede tolerar estas injusticias en el mundo, y eso es lo que digo, que le lleva a una especie de crisis de fe, y que le dice, estos seres que están aquí en la Biblia no pueden ser el Dios, si existe Dios, no es el que está en los textos sagrados.
Y luego ya encuentran en el fenómeno ovni una posible explicación a todas esas incongruencias, ¿no? Claro. La verdad es que tenía un bagaje espectacular, interesantísimo, fascinante. Por eso sus afirmaciones, que pueden llamar mucho la atención, son válidas porque lo dice alguien muy válido. Pero él decía y él mantenía que nosotros éramos parte de una granja humana, que es el título de uno de sus libros. Claro, yo creo que él, la gran aportación que hace dentro de la ufología, porque la ufología, además de, como hemos dicho, esa ufología empírica, es un tipo de narrativa y es un foro también de debate donde van surgiendo muchas ideas. A mí me interesa mucho, aunque podamos pensar que muchas son delirantes, porque pueden darnos la señal de cuáles son las preocupaciones de la sociedad en cada momento. Lo que me parece que es la gran aportación de él es que si teníamos una especie como de ufología que estaba poniendo en cuestión la historia de la humanidad, que es lo que denominamos la teoría de los alienígenas ancestrales, es decir, la historia que te están contando no es la auténtica, porque ha habido extraterrestres desde el pasado que han influido en las civilizaciones, lo que él hace es cuestionar, es introducir la ufología en el terreno teológico. Lo que te está diciendo es, los dioses que te han contado no son los que realmente tú crees, no puedes fiarte de ellos y tu fe no la puedes depositar en ellos. Entonces es un poco el mismo planteamiento, pero interpelando otro campo. Ya digo, los alienígenas ancestrales o gente como Daniken criticaba la historia académica y oficial, y es lo que está criticando la teología. Lo escuchamos, venga, vamos allá. Yo me he convencido, a base, y aquí pegamos un salto enorme al fenómeno ovni, a lo que está pasando hoy, que siguen interfiriendo enormemente en la vida humana, pero de una manera muy discreta, porque ellos buscan sus cosas, que es casi el meollo del libro. ¿Qué busca esta gente en sus intervenciones con los hombres? Yo he tardado, antes yo no creía en nada de esto, he tardado muchos años en caer en la cuenta a base de atar cabos. Y vienen, interfieren en lo que quieren y nos engañan como chinos. Y aquí quiero decir una cosa que es fundamental. El que quiera explicarse todo este mundo de estos seres, que es abundantísimo, que está por encima de nosotros y que no podemos conocer del todo bien porque son más listos que nosotros, el que quiera explicárselo de alguna manera, que mire para abajo, para el reino de los animales. Nosotros somos los dioses de los animales. Nosotros interferimos constantemente en la vida de los animales. ¿Para qué? Ni para bien ni para usarlos. A veces nos conviene y los ayudamos. Siempre los usamos, siempre. Porque yo me harto de decir, el pastor sale todos los días, temprano, se sacrifica, en pleno invierno y saca sus ovejas, etcétera, y se sacrifica para ellos, pero acaba comiéndoselas a todas, o vendiéndolas. ¿Por qué? Porque él usa, ellos nos usan a nosotros también. Y eso fue un shock para mí el día que yo me convencí de eso. De modo que, dicho de una manera general, eso es lo que yo, tal como yo veo, ¿quiénes son estos dioses? Unas entidades superiores al hombre, no humanos, que viven en su mundo y que de vez en cuando hacen incursiones, no de vez en cuando, yo creo que constantemente, pero muy disimuladas, para que no caigamos en la cuenta de que nosotros somos una granja de ellos. Yo recuerdo un libro que a mí me impactó muchísimo, que modificó mucho mi forma de pensar, de Salvador Freixedo, mucho antes a la granja humana, un libro titulado y llamado Israel, Pueblo Contacto, que hablaba de cómo Israel, cómo todo el pueblo había sido víctima de esa esclavitud por parte de esas entidades, y que los llevaron de lado a lado, les torearon, les hicieron de todo, y ellos aguantaban. El libro es fantástico, ¿eh? Claro, él hace una lectura sobre todo de Yahvé, del Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios que evidentemente que es iracundo, que es violento, que es cruel, que no tiene ninguna piedad. Y claro, es un cura, hablando de Yahvé, en términos de el sinvergüenza ¿no? Exacto, porque él llega un momento en el que ya, digamos que ya a pecho descubierto, no tiene ningún reparo ni ningún pudor, porque él desplaza la fe a otro punto. Él dice, puede existir Dios, y él al final sí que creía en Dios, pero no en el Dios que aparece en la Biblia. Esto tiene que ser algo, una criatura, una invención. Puede que los humanos estén registrando una actividad de un ser, como él decía, no inteligente. Él hablaba a veces incluso también como de seres híbridos. Habla de diferentes tipos de seres. Él decía también que seguramente no todos los extraterrestres, o esas, como él denominaba, esas inteligencias o seres no humanos, porque no sabía tampoco si eran extraterrestres o no, pero él lo que decía era que podían ser de muchos tipos, que él pensaba que por estas pruebas documentales eran en su mayoría negativos, pero podía haber algunos que pudieran ser positivos y no lo descartaba. Incluso hablaba de que Jesús o determinados líderes fundadores de determinadas religiones podrían ser como híbridos. Para él el fenómeno ovni era ácido sulfúrico para las ideas, ¿no? Eso es una idea que es muy, muy elocuente. Lo escuchamos diciendo precisamente esto.
Y después fue cuando escribí ese que se subtitulaba Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. Porque es curioso que a los ovnis a mucha gente los atonta y les hace nada más andar corriendo detrás de las luces que se ven en el cielo. Para mí los ovnis son, como te dije, como una ventana, algo que me pone a pensar en lo que la religión nos ha hablado siempre, en el más allá. ¿De dónde viene esa gente? Los ovnis para mí son en cierta manera un reavivador del espíritu religioso. Como te digo, me hacen pensar en el más allá. Pero por otro lado, yo lo digo sinceramente y me pasmo como a otros no les pasa igual. Los ovnis son ácido sulfúrico, en general toda la fenomenología paranormal es ácido sulfúrico para las creencias religiosas clásicas, entendidas a lo clásico. Madre mía. Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. Eso Era es buenísimo. fantástico. Eso es buenísimo, pero fíjate que además a mí hay una cuestión muy interesante estudiando la ufología como creencia moderna. Me pasó cuando estábamos dando, el año pasado estuvimos en el Magic, invitados por Jesús Ortega, Josep Guijarro y yo, hablando de alienígenas ancestrales. Y al terminar la charla, se me acercó una chica del público y me empezó a decir: mira, yo sigo el budismo, me interesa mucho la espiritualidad, sigo todas las prácticas un poco pues eso, orientales, occidentales, el esoterismo, me muevo un poco dentro de lo que sería la nueva era. Claro, cuando yo os escucho que realmente todo este saber de estos instructores del pasado realmente son extraterrestres, gente que viene en naves espaciales, ¿dónde queda lo sobrenatural? ¿Dónde queda lo espiritual? Porque, y él lo entendió perfectamente, Salvador Freixedo, porque la ufología es una forma de materialismo. Te está transmitiendo una idea de que realmente estos no son dioses, sino que son como científicos o sabios que tienen como superpoderes gracias a supertecnología. Y luego, en tiempos más recientes, sin los ovnis de por medio, pero decía prácticamente algo muy similar, tener cuidado a lo que está ahí arriba, Stephen Hawking. Claro, bueno, ahí lo que tenemos, él ha advertido siempre de la amenaza extraterrestre, por lo mismo, porque aplicando también lo que conocemos de la historia humana, siempre que ha habido contacto entre dos pueblos y una civilización es superior a las otras, pues aunque se le supone que a la civilización superior pues puede tener también una superioridad ética, pero en el fondo no siempre es así. Y acabamos siempre dominando y en ocasiones avasallando o aniquilando al más débil. Entonces, claro, como no sabemos lo que hay ahí fuera y parece por lo menos podemos vaticinar que si han llegado hasta aquí es que tienen más tecnología que nosotros, pues seguramente pero no que sean más buenos. Claro, es que no va unido una cosa como la otra. Claro. Aquí lo hemos comentado muchas veces. Quizás uno de los países más inteligentes del mundo era Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, y la que lió, porque allí estaba además la cuna de la ética, de la filosofía, o sea que... El tema es que cuando tienes poder, lo malo es cómo ejerces ese poder. Y las coartadas un poco psicológicas o filosóficas que te hacen justificar lo injustificable, que es lo que hizo el fascismo y por qué fascinó a determinados filósofos que se siguen estudiando hoy como grandes referentes de la filosofía y de la ética, pero sin embargo abrazaron el fascismo en aquella época, o el nazismo en Alemania. ¿Es la Tierra una granja humana? Nos hemos preguntado esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Toro. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Mamma mía.